Son muy conocidos, muy sorprendentes, pero también muy extraños, en muchos sentidos. Pero sin embargo, son algo fundamental del universo, los púlsares. Los púlsares sabemos muy bien que son estrellas de neutrones que giran rápidamente emitiendo haces de radiación muy energéticas. Si bien los púlsares no se conocían muy bien desde antes, en un principio, ahora en día disponemos de tecnología lo suficientemente avanzada como para conocer un poco mejor y mucho más sobre ellos con mayor detalle. Y es que los púlsares, independientemente de que cuánta masa tengan o su velocidad de rotación, que difiere mucho y es muy diferente entre púlsares, entre todos se asemeja mucho a un faro en que los haces de radiación que giran cuando rotan sobre su eje los hace muy fascinantes, y a la vez que a medida que se descubren más detalles sobre ello y también que se descubren más púlsares, se hacen cada vez más sorprendentes y algo fundamental del universo, en el sentido de que si no hubieran sido por ellos, el universo no tendría tantas maravillas. Y un púlsar nos ocupa hoy, PCRB 1919 más 21. Este es un púlsar más, pero tiene una característica, una peculiaridad, y es que se trata del primer púlsar en ser descubierto en la historia, y fue así su descubrimiento. Una parte fundamental en la astronomía son los radiotelescopios. Los radiotelescopios, a diferencia de los telescopios ópticos comunes que utilizan los astrónomos comúnmente, mayoritariamente, estos funcionan a base de antenas, las cuales reciben las señales, es decir, son antenas receptoras, iguales como las que de telefonía móvil y también de telecomunicaciones en el sentido de la televisión y también de la radio, y también de internet, pero también de muchos otros sistemas, como navegación de satélites y recepción de señales satelitales. Y si bien las antenas receptores tienen una gran peculiaridad de recibir señales que no pueden ser distinguidas normalmente, ya sea con telescopios o con otros sistemas, las antenas de este tipo pueden llegar a ser fundamentales, y así mismo fueron. Cuando se empezaron a utilizar, tenían una gran peculiaridad, una gran ventaja, y es que se podían captar señales, ondas de radio provenientes de otros lugares del universo, y así sirvieron de gran ayuda en el momento de la descubrición y también del análisis de datos provenientes de otras regiones del sistema solar, y también cuerpos celestes, ya sean planetas o también estrellas, y de esta forma descubrir elementos químicos u otras frecuencias que se producían allí y que por lo tanto podrían ser analizadas, y de esta forma descubrir cosas importantes. Y últimamente, a medida que la tecnología fue avanzando, asimismo los radiotelescopios han permitido el descubrimiento de químicos presentes en exoplanetas y también en estrellas y en otras regiones del universo. Y en este caso, dos astrónomos estaban preparados para ello, Jocelyn Bell Burnett y Anthony Hewitt. Estaban preparándose para ello, y en esta ocasión iban a hacer observaciones del cielo nocturno utilizando radiotelescopios, precisamente un programa que permitía el descubrimiento y la observación de cuerpos celestes, el centelleo interplanetario, el cual forma parte del Observatorio Radioastronómico Mullard en Cambridge, Reino Unido, el cual forma parte de la Universidad de Cambridge, que es tan importante como muchas otras, especialmente en el Reino Unido. Y este radiotelescopio era el que iban a utilizar estas dos personas, estos dos grandes científicos, para el descubrimiento y la observación, como ya se mencionó antes, de cuerpos celestes y otras regiones del espacio, y mejor concretamente del universo. Y la fecha predilecta para esto fue el 28 de noviembre de 1967, una época en la que la revolución espacial estaba en gran proceso, y especialmente la era espacial estaba desarrollándose y se estaba llevando lo que se conoce como guerra espacial. Pero en este caso, los radiotelescopios estaban diseñados para poder observar algo de forma más pacífica, y esta vez en conclusiones científicas, pues los radiotelescopios estaban diseñados para ello. Y estos dos astrónomos, como cualquier otro, especialmente los que trabajan en los radiotelescopios, ya estaban monitorizando las computadoras, las cuales muestran los datos que reciben las antenas receptoras de los radiotelescopios, y de esta forma las traducen y las archivan de forma tal que no se pierdan algún dato importante que al momento del análisis pueda ser importante y valioso, y puede marcar un objeto o también un fenómeno importante que haya emitido esa radiación y ese tipo de onda, independientemente de radio, infrarroja, X o gamma o beta o alfa, en cualquiera de las radiaciones del espectro electromagnético. Y una vez caída la noche, comenzaron las labores de observación, y así se encontraba, normalmente como cualquier otro día y como cualquier científico responsable en sus tareas. Lo que nadie se esperaba era que ese mismo día, en ese momento, un hecho importante acontecería, pues algo que no se había descubierto se iba a descubrir y marcaría un hito importante en la astronomía.
mientras el radiotelescopio captaba las señales y las frecuencias de diferentes sintonías de diferentes lugares del universo y de diferentes rincones, de repente empezó a captar algo que llamó la atención. Primero, era una especie de pulso, es decir, no era tan simple, es decir, una línea seguida, sino que eran pulsos, es decir, en intervalos se separaban y brillaban, y cuando se producía era muy energético. Tenía un periodo de pulso de 1,3373 segundos y una anchura de pulso de 0,04 segundos. En ese tiempo y con esta anchura era que este destello se producía en cada instante, en cada segundo, lo que mostraba que las pulsaciones eran rápidas. Se encontraba a 1000 años luz y venía de la dirección de la constelación de Vulpecula, el Zorro. Y este pulso llamó tanto la atención de esas dos personas, Jocelyn Bell Purnell y Anthony Hewish, quienes estaban al cargo y de guardia en el momento del descubrimiento de este fenómeno. Y esto fue registrado por las antenas receptoras, las cuales recibieron y luego transmitieron a las computadoras, las cuales analizaron y anotaron, y estas dos personas lo describieron como un centelleo que se estaba produciendo, y esto era producido por radiaciones electromagnéticas que se estaban emitiendo, las cuales se involucraban a toda la radiación electromagnética existente, cuyos haces se asemejaban mucho a un faro, el cual rotaba y al hacerlo emitía grandes cantidades de radiaciones electromagnéticas. Estos generalmente en pulsos, los cuales estaban separados por un intervalo de 1,3373 segundos, lo que quiere decir que era muy rápida su rotación. Debido a esto, Jocelyn Bell Purnell y Anthony Hewish lo llamaron como LGM-1, que quiere decir Little Green Men, cuyo nombre traducido al español es hombrecillos verdes, esto en referencia a los alienígenas típicos de las caricaturas. Esto debido a algo, que esas señales se asemejaban mucho a una señal de extraterrestres. Debido a la pulsación, parecían que estaban emitiendo una señal, en este caso una señal que para muchos es muy conocida, de alarma. Y es que debido a esto parecía indicar que estaban en un peligro inminente. Esto también recordemos que en esa época, 1967, era algo que se estaba empezando a descubrir sobre los llamados objetos voladores no identificados, debido a que se estaban produciéndose con más detalle y con mayor frecuencia sus avistamientos, y en este momento fueron donde se empezaron a popularizar series y películas que se referían mucho a esto. Sin embargo, con las investigaciones posteriores se descubrió que era una estrella de neutrones, debido a que los pulsos, investigados por dos grandes personas también, Thomas Gold y Fred Hoyle, quienes también analizaron los análisis captados por el radiotelescopio, especialmente las antenas, demostraban que era una estrella de neutrones en realidad, la cual emitía haces de radiaciones que se movían a su alrededor mientras rotaban a gran velocidad, y debido a su rápida rotación se liberaba energía en gran manera, entre las cuales se encontraban las ondas de radio, también la luz visible, también los rayos X y por último los rayos gamma. Estas radiaciones eran las que se emitían por los pulsos de esta estrella de neutrones que recién estaba descubriéndose y que marcaba un hito, pues antes no se había observado una estrella de neutrones hacer esto, emitir estas radiaciones electromagnéticas indispensables e importantes en lo que respecta al electromagnetismo y a la mecánica electromagnética. Pero sin embargo, los púlsares, después con las posteriores investigaciones, se empezaron a descubrir en gran detalle. Si bien PCRB 1919+21 era tan solo el inicio del descubrimiento de estas estrellas colapsadas, lo que demostraba que había gran dinamismo aún mayor en el universo, y tan solo este púlsar, que también se llamó CP1919, fue tan solo el inicio de esta carrera en el descubrimiento de los púlsares. Con el tiempo, estas estrellas de neutrones empezaron a investigarse en sobremanera, todo debido no solamente a los haces de radiación que emiten cuando rotan a gran velocidad, a la energía acumulada en ella, que libera esta gran cantidad de radiación, sino también a la enorme densidad que poseen. Y es que, como dijimos anteriormente en un video pasado, es que los púlsares, como sabemos, debido a la gran cantidad de materia que se agrupa en la estrella colapsada, cuando ésta se contrae y se colapsa dentro de un púlsar, como fue esta forma, entonces esa materia se acumula en tan solo una diminuta estrella, la cual no es capaz de producir fusión nuclear. Solamente los neutrones existen debido a que en el momento en que la gravedad empezó a contraer a la estrella, entonces los átomos
le sucedió lo mismo, se contrajeron hasta que el punto de que los protones y los electrones se fusionaron hasta formar neutrones. Y es que si un protón y un electrón se fusionan, se unen, entonces se forma un neutrón. Y en este caso, debido a que todos los protones y electrones se fusionaron, entonces los neutrones comienzan a sobreabundar hasta tal punto que la gravedad no puede aplastar tampoco a los neutrones, de forma tal que la estrella no puede ser aplastada en su totalidad, comprimida, y por lo tanto se mantiene. Sin embargo, no por la fusión nuclear como sucede en las estrellas como tal, cuando están produciéndose fusiones nucleares tanto de hidrógeno como de helio o cualquier otro elemento que se esté fusionando, dependiendo de la masa y del momento en que la estrella lo esté fusionando. Pues bien, todas estas investigaciones empezaron con el descubrimiento de PSRB 1919+21. Y no si no fuera por este púlsar, entonces quizás no se hubieran conocido mucho mejor los púlsares desde el momento de su descubrimiento. Tal vez sería otro púlsar que se hubiera descubierto, o tal vez se hubiera descubierto pero mucho después. Sin embargo, gracias al análisis que se empezaron a descubrir desde ese momento, es que los púlsares los conocemos con mayor detalle, aunque siguen habiendo parámetros y análisis y algunos datos que todavía son desconocidos y que todavía no se conocen muy bien. Sin embargo, gracias al avance tecnológico también indispensable, entonces hemos conocido mucho mejor a los púlsares, a estas estrellas de neutrones, que por lo general son un tipo especial, pues existen muchos otros tipos de estrellas neutrones que también son importantes e incluso fascinantes. Pero los púlsares fueron tan fascinantes y todavía lo siguen siendo, que incluso hasta el día de hoy siguen siendo investigados, y de todo debido a su extraña forma y cómo la velocidad que pueden rotar incluso miles de veces en tan solo un segundo. Eso los hace increíblemente sorprendentes y fuera de la comprensión humana, que de tal forma que no pueden ser comprendidos en su totalidad. Sin embargo, las estrellas de neutrones son una especie más de estrella que ya si bien ya colapsó junto con las enanas blancas, incluyendo a los agujeros negros y también a los remanentes como las nebulosas planetarias. Y así como todas estas cosas también se empezaron a descubrir con tan solo uno y también con varios análisis hechos y realizados a lo largo del tiempo, es que asimismo con este púlsar es que se empezaron a descubrir muchos otros más. Esto nos recuerda claramente que cada vez que observamos el cielo nocturno y que cada vez que miramos hacia las estrellas, independientemente si son a simple vista o con telescopios o prismáticos, o tal vez explorando el universo ya sea en imágenes superpuestas o fotografías o de cualquier forma, incluyendo la imaginación misma, aunque sin embargo la imaginación no suele ser suficiente, pues es limitada en comparación con el universo, con su inmensidad y su grandeza y su complejidad. Sin embargo, el universo lo podemos conocer e investigar, y en eso los púlsares encajan muy bien. Y es que gracias a ese estudio que se realizó en aquel momento, es que ahora conocemos a este púlsar, pero también a la gran familia de este tipo de estrellas de neutrones.